proceso de saneamiento no es simplemente un aspecto de aplicación jurídica de la ley, tiene que ver también con unas dinámicas sociales, culturales, económicas, políticas, que forman parte de lo que es el andamiaje de la autonomía. Entonces, en este proceso es nuevo, es un proceso novedoso, no es un proceso sencillo de simplemente reconocer cuál es la propiedad adquirida legalmente antes de 1987 y cuál es la propiedad después de 1987 que el Estado dio en tierras comunales y que obviamente por ley no se deberían de reconocer. Pero no es solamente eso, o sea, es una cuestión más profunda que tiene que ver con el acceso a la tierra, con los derechos de propiedad. Y cuando hablamos de saneamiento, estamos hablando por consiguiente de terceros. Y entonces ir entendiendo cómo podemos mejorar las metodologías para trabajar con las comunidades y los territorios. Aunque la ley tiene una definición muy simple de terceros, por ejemplo, cómo conciben a los terceros desde las comunidades, siempre y cuando apegado a la ley, pero materializándolo en su capacidad política, administrativa y autonómica de su territorio. Esto no es sencillo. También las comunidades están en todo este proceso diseñando lo que es su política de saneamiento, que puede llevar a convivencia, cohabitación, como ha estado mencionando el gobierno actualmente, pero no solamente con reglas concebidas y diseñadas desde afuera de los territorios. Tienen que ser reglas diseñadas y definidas desde la comunidad, desde el plan de vida de la comunidad, desde el proyecto económico de la comunidad, desde el ordenamiento de su territorio como comunidades y territorios que gozan de una autonomía, que lo reconoce la Constitución y otras leyes nacionales y también el marco jurídico internacional. Entonces, eso debe ser el principio para la convivencia. Respetar, reconocer, identificar los desafíos propios que tienen las comunidades dentro del territorio para llegar a un proceso de concertación, de cohabitación, que realmente represente el proyecto político de las comunidades. El territorio de Tambapri también es uno de los territorios indígenas en la RAN. Tambapri surge bajo un proceso de revolución con la evacuación en los años 80. Efectivamente surge en el año 1981 como asentamiento, que fueron gentes evacuados del río Coco a estas comunidades. En ese entonces no tenía como la figura de territorio, sino que eran asentamientos de poblaciones evacuados del río Coco hacia esta comunidad que le llamaban nombre de asentamiento, de Sasa, Sumuvila, Columbos, en esta zona. Luego también había la zona de Risco de Oro, que era otro asentamiento de poblaciones evacuadas.
Con el proceso de autonomía, efectivamente, aquí surge una organización que le llamaba en ese entonces Unión de Comunidades del Territorio de Tajamapri, con sigla conocido como UCOTAP. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 445, nosotros nos organizamos en gobierno territorial con 10 comunidades de matriz indígena y luego otras comunidades que son comunidades mestizas que pertenecen a las comunidades indígenas. Entonces establecimos como convivencia era primero reconocer las comunidades de matriz indígena, que son 10 en el territorio, y luego las comunidades mestizas, que son netamente poblaciones mestizas, que esta gente se poblaron por el mismo tema de tenencia de la tierra, que tiene que ver que el Estado de Nicaragua en el proceso de pacificación asignaron bancos de tierra a los excombatientes, tanto de Yátama, Quizán por la Paz, a los del Ejército Popular Sandinista, que a los del Ministerio del Interior, más a los de que le llamamos AMIRE en la actualidad. Son organizaciones que se formaron en el proceso ya de pacificación, desarme, todas esas cosas, ¿verdad? Nosotros primera hemos venido negociando con los líderes mestizos, tanto como el compañero Celso Campos y los demás líderes en el territorio de Tajamapri que encontramos aquí. Somos 20% son misquitos y 80% son mestizos. Entonces nosotros como autoridades territoriales aquí buscamos diferentes formas de ideas, sacamos un montón de ideas para poder sacar a la conclusión. La única forma que podemos vivir nosotros, no se puede sacar un discurso de convivencia pacífica con los mestizos, con los mesquitos, porque son la mayoría aquí en el territorio. Y sabemos, aquí en la región, prácticamente es tierras comunales, de Mulucucún hasta Indio May y Bocay. La convivencia que tanto se habla, pues, y nosotros tenemos una costumbre de que se respeta el derecho de vivir de cada quien. Somos una comunidad indígena, pero para eso hay normas internas que se crean en cada comunidad y basado en esas normas, pues nosotros convivimos junto con el mestizo, siempre y cuando sí ellos se apeguen a las normas que tiene establecido la comunidad. Entonces, la verdad es de que para mí el sentido del saneamiento es de ver cómo se convive entre el mestizo y el misquito, pues. El saneamiento significa para la comunidad la persona que a la realidad que vive la comunidad. Para eso sí, nosotros decimos de que se va sin... Nosotros no nos esperamos etapa de saneamiento. Cuando nosotros decidimos de que una persona que está dando perjuicio dentro de la comunidad, simplemente nosotros lo que hacemos es montamos una asamblea
y se define en la asamblea que la persona que está dando perjuicio se tiene que ir y le ponemos términos pues, para que esa persona sea desalojado o busque dónde irse. 4.5 establece que el primer derecho es de los pueblos indígenas. Por lo tanto, los pueblos indígenas son los que tienen el derecho a la tenencia de la tierra, de eso estamos claros. Los campesinos que no tienen título de reforma agraria, porque hay otra modalidad en Tambaprí, que también existen títulos de reforma agraria que el Estado de Nicaragua reconoció a estos grupos o a familias individuales. Los que no tienen título de reforma agraria, lo que ellos tienen un derecho de posesión, solamente los comunitarios mestizos, mientras que las tierras son de las comunidades indígenas. Por lo tanto, el primer derecho es de las comunidades indígenas. Por misma convivencia pacífica existe. La gente, toda la gente que vive en la área tierras comunales, como dice la ley 445, el artículo 37 y 38 dice clarito, la misma constitución política dice claro. Pegado en la ley 28, ellos están anuentes, pagar el canon de arrendamiento, la área que prácticamente a las comunidades que pertenecen. Como reto también nos queda cómo establecer esa política de tierra que nosotros hablamos, ¿verdad? Concretizar y llevarla a la práctica. Eso nos va a permitir incluso hablar un plan de arbitro comunal o territorial que nos permita realizar una buena administración, una buena transparencia en el manejo de los recursos, tanto naturales, pero también de los recursos que genere de los impuestos o de los arrendamientos. Ese es un reto que nos va a tener que trabajar en estos años. Cuando se formó en 1918, desde que adquirió el título de propiedad conforme al Tratado Harrington-Altamirano en 1905. Desde ese entonces la comunidad ha venido trabajando, ¿verdad? Específicamente en el casco urbano, el sistema de arriendo, pues el sistema de arriendo. Ese sistema de arrendamiento estamos aplicando a las personas naturales y personas jurídicas que no pertenecen, que no son miembros de la comunidad, ¿no? Nosotros componemos de 4 comunidades cuando surgió. Está el Amlaya, está Caratá, el mismo pueblo de Caratá, está la Amlaya, está Dagban y está la ciudad de Bilbi. Son 5 comunidades. Con la nueva ley 445 se extendió un poco también. Bueno, también se ha mantenido el sector de Huivas como zona de agricultura. Entonces, nosotros cuando recibimos ese título se basaba en 2 formas de tierra. Uno era para agricultura, otro era para ganadería y otro era para cacería, digo 3. La zona de ganadería era lo que es la ciudad de Puerto Cabeza en ese entonces, una extensión de 1.997 hectáreas. Y la zona de agricultura tenía aproximadamente 2.500 hectáreas entre los 2 márgenes del río Guagua, que queda en el sector de Huivas, Rubarban y Snaki. ¿Ya? Eso era específicamente para agricultura. Y también teníamos lo que es la cacería, que está ubicado en las comunidades de La Amlaya, Caratá y Dagban. Nosotros hemos venido funcionando con los ingresos que percibimos por el arrendamiento de nuestras tierras. La ley 445 dice que la tierra no se puede vender ni alquilar. Sin embargo, a partir de 1917, Caratá ha venido ejerciendo esta práctica. Entonces, para nosotros dice la ley que toda práctica se convierte en ley. Y nosotros tenemos más de 90 años de venir ejerciendo esto.
Es decir, que antes de la ley de autonomía, antes de la ley 445, Caratá ha venido ejerciendo autonomía sobre su territorio, ha venido ejerciendo y haciendo los planes y programas de desarrollo dentro de las comunidades que conforman el territorio. Como territorio Caratá, nosotros no tenemos problemas de saneamiento, no tenemos mucho, por lo que nosotros hemos sido tan abiertos, porque todo lo que han venido aquí en la ciudad a vivir en nuestro territorio, aplicamos lo que es el contrato de arrendamiento, son contratos. Entonces nosotros estamos bien con los terceros, dentro de la ciudad, estamos bien con las personas jurídicas. ¿Cómo repartimos los fondos? Caratá tiene alrededor de 246 becados dentro de la ciudad de Bilú. Tenemos becados en Managua, en las universidades. Cuando digo 246 me refiero a estudiantes primarias, desde la educación primaria, secundaria y universidad. Nosotros financiamos lo que son la construcción de iglesias, porque ningún proyecto anteriormente ha financiado construcción de iglesias. Es hasta ahora que a través del Banco Mundial se está financiando construcciones de iglesias en las otras comunidades. Estas construcciones han sido por el esfuerzo antes era por el esfuerzo de las comunidades, de los comunitarios. Sin embargo, la política de Caratá ha sido destinar recursos para apoyar la construcción de la iglesia, construcción de casas pastorales. Aparte de eso, nosotros como territorio hemos destinado también recursos para proyectos pequeños que se hacen dentro de las comunidades. Una dinámica de saneamiento es la parte judicial que está llevando a cabo el gobierno, el Estado, que también ha tenido atención a la Procuraduría General de la República, donde están revisando los vicios que han tenido los procesos de inscripción de propiedades o de actas de propiedad. Y ya se ha visto pues el caso especialmente en Bozaguá, una atención concentrada en Bozaguá, toda la defensa que hace en la protección de la biodiversidad en Bozaguá, que está llevando a cabo el batallón ecológico como una disposición del gobierno, acompañando los territorios de Bozaguá. Eso es un avance por un lado. Por otro lado, los territorios que no forman parte de Bozaguá han estado impulsando proyectos propios, porque desafortunadamente no han tenido la atención adecuada del gobierno para empezar sus procesos de saneamiento. En este caso podemos mencionar Huanquituí, podemos mencionar Tuihuaupasa, que son territorios que con el acompañamiento de organizaciones
que colaboran han empezado su proceso de saneamiento. Entonces, los avances son, por ejemplo, diseñar su estrategia de saneamiento, el caso también de Amasao, identificar cuál es la cobertura y el impacto que ha tenido todo este proceso de frente de frontera agrícola que se ha establecido en sus territorios, en comprender bajo qué figuras de tenencia han llegado estos terceros a su territorio, algunos colonos, cómo han llegado, bajo qué figura, bajo qué negociaciones con quién, para que así los territorios puedan diseñar su estrategia de arreglar el tema de su propiedad. Aunque vayas a Colombia nunca olvidarás que Miskito siempre tú serás, aunque tenga mucha